Sora 2 es un generador de videos que está causando gran impacto en redes sociales, sobre todo por el aumento de contenido viral. ¿Tú también quieres hacer algo parecido? Es por eso que en este video vamos a probar una nueva herramienta de Heatfield llamada Sora Trends, que permite crear videos virales. ¿Será tan bueno como dicen? Vamos a probarlo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario. Como saben, estoy utilizando Heatfield de manera constante, casi ya todos los días, para generar videos o imágenes con inteligencia artificial. Me está gustando bastante el uso que tiene esta herramienta para crear imágenes y videos de gran calidad, y sobre todo que también permite generar como atajos de creación. En este caso yo les quiero mostrar esta categoría de Heatfield que se llama Sora Trends, y obviamente lo que va a hacer es utilizar este modelo de generación de videos llamado Sora 2, y lo que tiene de interesante Sora Trends es que nos permite a través de Heatfield crear videos que sean virales. Esa es la promesa. Así que lo que yo voy a mostrar ahora es esa capacidad de generar videos virales como tal. ¿Serán virales como dicen? Yo voy a estar publicando en el transcurso de esta semana mis videos que voy a generar con esta experiencia, y ustedes van a decidir si es que de verdad es viral o no, y al final diré, sí es cierto, sí se están viralizando mis videos. Y aquí también hay diferentes casuísticas. Quizá mi cuenta de TikTok es muy pequeña todavía para poder ser tan viral. Lo que haremos primero es elegir un preset, y aquí tengo varios: general, crazy situations, entrevistas, anime, TV teaser, motivacionales, de streaming, nostalgia, reaccionando a videos, DJ set, muchos elementos. Así que lo que yo voy a hacer primero, está de moda el POV, y lo que voy a hacer es darle clic a Visual and Sounds. En estilo yo quiero que sea realista. En craziness yo lo quiero en high, y en montaje pues que sea auto, ¿no? Acá tú puedes elegir sin corte, que tenga cortes pues mucho más naturales o lentos, o cortes rápidos, ¿no? Acá yo voy a darle clic a auto. Si tú no quieres un estilo realista, puedes elegir cartoon, anime o custom, pero en realidad yo prefiero realistic. Y respecto a sound, yo voy a dejar todo en auto. Vamos a dejar que la IA genere el video como tal. Tú puedes darle clic también a custom y elegir el audio que quieres, ya sea por el mood o el género. El lenguaje sí lo voy a poner en español. El speech no es necesario agregar, aunque si tú quieres puedes agregar algo. Yo lo voy a dejar también en auto, y en speech tempo también lo voy a dejar en auto. Le voy a dar clic a guardar. En settings en realidad está el tema de la duración, la calidad y el estándar. Si le doy clic a Pro, se vuelve mucho más caro, está a 89 créditos. Pero si doy clic a estándar, se vuelve a 29 créditos. Lo mismo pasa si uso 4 segundos, nos costaría 10 créditos, pero voy a utilizar 12 segundos. Lo increíble o lo genial de todo esto es que yo le puedo dar clic a ilimitado. Ahora tú puedes elegir también una imagen. En realidad quiero que la propia inteligencia artificial de Sora genere el video por completo, así que yo lo que voy a hacer ahora es que genere un video POV sobre un policía que está buscando o intenta capturar aliens pequeños en los callejones de Nueva York, por ejemplo. Y le vamos a dar clic a generar. Y esperemos. Noche en Manhattan, lluvia, luces y algo que no debería estar aquí. Los veo correr, del tamaño de un gato, brillando como neón. Una descarga y la red de captura los envuelve. No hay tiempo que perder, podrían desaparecer en segundos. Los aseguramos en la unidad especial y la calle. La verdad que no me gusta mucho. Siendo sinceros, creo que ha generado una visión muy futurista. Por más que yo le dije a alguien, en mi mente estaba algo más realista, o sea 2020, 2025.
En cambio yo veo, por ejemplo, que el policía tiene una arma sofisticada, nada actual. Entonces creo que voy a hacer algunos ajustes. La verdad que tampoco el audio me gusta mucho, o sea, yo no esperé que narrara la situación. Así que creo que buscaré la manera de que no diga nada. Vamos a poner acá que es Action, Mood, Speech, Custom. Vamos a decirle que None. A ver si eso entiende la IA y lo único que genera es el sonido de el fondo musical. Vamos a ver si con estos ajustes se va a ver mejor la experiencia. Me gusta un poco más, ahora se ve mucho más como un videojuego respecto al anterior, pero me gusta que no tenga esa narración rara. Me gusta el eslogan final, que dice protege la ciudad. Si es un POV, creo que ahora es momento de agregar una imagen. Para hacer eso vamos a la opción de Image. Voy a usar Seedream 4.0. Esto de acá. POV, Body Camera Police Officer. O sea, el mismo prompt del video. Pero quizá aquí vamos a ponerle Basic. Vamos a agregar el tipo de imagen que quiero. Las dimensiones sobre todo, a eso me refiero. A ver, vamos a importar esta imagen de acá. Y vamos a darle clic a generar. Y este es el resultado. Es quizá unos extraterrestres verdes típicos de películas de ciencia ficción. Se ven adorables, pero bueno, son aliens. En cierta forma, la policía tendría que capturarlos, ¿no? Esto bajo la idea siempre de las películas de ciencia ficción, ¿no? Vamos a utilizar esta imagen como base y vamos de nuevo a Sora Trends. Vamos a copiar el mismo prompt que utilizamos para generar la imagen. En este caso, en el espacio de Product, he agregado la imagen base y al agregar la imagen, esto ya no se convierte en ilimitado, cuesta 29 créditos. Vamos a darle clic y validar qué tal sale, qué tan efectivo es. Dispatch 421, I need additional units at Webster and 11th. We got multiple small subjects, unknown species. Back up, stay back. La verdad que el resultado tampoco me parece tan guau, pero lo vamos a usar porque me parece interesante validar esa viralidad, ¿no? Vamos a ver qué tal viral es este video. Y ahora pasamos a otro tipo de contenidos. Vamos a elegir un elemento que sea muy surrealista, que pueda quizá aumentar el tema de la viralidad y que sea tendencia. Es lo que buscamos con Sora Trends. Así que lo que voy a utilizar se llama Crazy Situations. Utilizaré este prompt relacionado a un video casero de un gato defendiendo a un bebé que está gateando en el suelo del apartamento y está defendiendo frente al ataque de una ardilla. Entonces es algo irreal que puede ser como una situación muy surrealista, pero a la vez divertida, quizá, no sé. Vamos a ver qué tal sale. Eso sí, no nos olvidemos de configurar las opciones. Quiero que sea realista, no quiero nada de anime ni cartoon, realista. Craziness va a estar en high. El montaje debe ser muy rápido, o vamos a ponerle en auto, a ver qué decide. En sound, vamos a poner video home, a ver qué detecta con eso. En language, en idioma, español, aunque no quiero que diga nada, va a estar en known. Y speech tempo también va a estar en auto. Le damos guardar. Cuando le doy clic a Pro, aumenta a 89 créditos. A Max ya se vuelve limitado. Sí, puedo quizá probar el Max para ver qué tal sale. Y esperemos y crucemos los dedos. Ojalá que sí, esta vez sea algo muy bueno.
Este definitivamente me gustó mucho más. Lo siento más realista, lo siento como si fuera un video hecho en casa y creo que va a funcionar bastante en redes sociales. Lo importante es que estoy usando la última versión de Sora llamado Max y creo que logra un resultado muy realista y sobre todo cumple con lo cometido, que es lo que quería generar en un principio, un video hecho en casa con una situación absurda. Ahora voy a probar un teaser, algo que sea mucho más llamativo. Quizá vamos a usar el Dramatic TV Teaser. Y sobre todo lo que yo voy a trabajar es una secuencia también inusual, hilarante, sobre el animal más usado en internet, nuevamente el gato. Quiero que un gato negro con peinado punk busque incansablemente su juguete rosado. Y este juguete ha sido robado por la mafia de los Beagles, los perros Beagles. Quiero creer que va a salir muy bien. Vamos a poner este prompt como había mencionado anteriormente. Y lo importante es que, bueno, no sé por qué no me copia todo el texto. Creo que es un texto bien corto. Algo que hemos ahorita descubierto es que no es necesario escribir algo tan largo, sino algo más específico. Vamos a dejarlo así. Lamentablemente no me deja usar todo un prompt más complejo, así que quizá esta voz en off que siempre he querido agregar, lo voy a agregar en la edición, aunque no va a ser 100% IA, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar cómo saldría. Como saben, vamos a editar estas opciones. Quiero que sea realista, craziness, vamos a usarlo quizá en auto. El montaje también en auto, el sonido, video home ya no va a ser, sino va a ser suspense. El audio, el lenguaje en español, aunque no vamos a hablar nada. Y settings, nuevamente vamos a dejarlo en Pro. Y voy a darle clic a Unlimited, por mi plan, felizmente. Y vamos a darle clic a generar. ¿Qué te pareció este tráiler? Está interesante, ¿no? Yo me imaginaba otra cosa, pero creo que igual se ve bien. Bueno, ya tenemos todo. Ahora llegó la prueba de fuego, las estadísticas de los videos publicados. Solo publiqué 2, porque el video del alien me lo bajó TikTok por mostrar un arma. En fin, cosas locas que tiene la plataforma. Estos fueron los resultados. Definitivamente el video casero ganó, pero no fue un hype, no llegamos ni a 1000. Así que con el video ganador de TikTok lo publiqué en Instagram y ahí cambió la cosa. Llegué casi a 10.000 vistas, algo sobresaliente. Creo que videos caseros son los más llamativos y justo publiqué este último video y veremos qué pasa. Así que te recomiendo que me sigas en Instagram para ver lo sucedido. ¿Se imaginan crear cuentas especializadas sobre IA de terror, de videos trends? Ahí te dejo la idea, puede ser que funcione. ¿Qué te pareció Sora Trends de Heathfield? Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.